Muy bien, mis queridos amigos, pues vamos a hablar entonces el día de hoy de un tema que todos conocemos de alguna u otra manera. Y más aquí en Jalapa, porque aquí Jalapa es un cruce importante de caminos históricos, especialmente los caminos que vienen de la costa hacia el altiplano central de México. Bueno, mi ponencia se llama El Camino Real de Veracruz a México, tramo hasta Jalapa y Perote. ¿Por qué tuve que hacer la precisión? Porque no hay un camino real. Estamos hablando prácticamente de 4 caminos reales. 2 grandes y cada uno tiene dos rutas secundarias. En orden de antigüedad, a partir de 1519, está el camino real de Veracruz a México por la ruta de Jalapa y Perote. Y tiene dos senderos bien diferenciados. El camino que va por la Antigua, que es del siglo XVI, y el camino que va por Paso de Ovejas, que es del siglo XIX, que también es camino real. Y tenemos el camino de Veracruz a México por la ruta de Córdoba y Orizaba. Ese camino es 50 años más joven que el camino de Jalapa y Perote. Y también tiene 2 rutas, una del siglo XVI que va por Veracruz, Boca del Río, Medellín, Jamapa, Cotaxtla, Yanga, Peñuela y llega a Córdoba. Y en Peñuela se une con el camino del siglo XIX que va por Tejería, por Soledad de Doblado, por Camarón de Tejeda, Paso del Macho, Atoyac y se junta en Peñuela con el otro camino, haciendo uno solo, ¿sí? Y de esos 4 caminos, pues en estos años, a partir de 2009, cuando comencé mi trayectoria como explorador, pues he tenido la fortuna, gracias a Dios, de poder explorar, estudiar y recorrer 3 de ellos. El de Jalapa y Perote, el camino que va por la Antigua, el camino que va por Soledad de Doblado, Camarón de Tejeda y Paso del Macho. Y pensaba en diciembre de este año, finalizar el año, atacando el camino de Jamapa y Cotaxtla. Lamentablemente, pues, no lamentablemente, afortunadamente me cayó un trabajo como asesor histórico en una compañía. Estamos desarrollando el proyecto del libro Historia del Agua en Veracruz, que es un proyecto gigantesco porque hay que tener experiencia tanto de campo como de archivo. Ahora sí, mis jefes son algo exigentes, pues me tengo que estar quietecito por lo que no está el año. Por el año que viene les prometo que lo vamos a conquistar y lo vamos a dar a conocer también aquí. Muy bien, amigos, pues vamos a ver. Miren, aquí lo que vemos aquí en este mapa son los principales caminos en el periodo de la Nueva España, que abarca de 1535, cuando llega el primer virrey, don Antonio de Mendoza, hasta 1821, cuando se consuma la independencia. Y como pueden ver, estos son los 3 caminos principales: el camino de Veracruz a México, el de México a Acapulco, que por cierto está casi deshabilitado, y un camino de mucho riesgo porque atraviesa profundas barrancas de la Sierra Madre Oriental, y el famoso camino de tierra adentro, que va desde Ciudad de México hasta Chihuahua, y ahí se bifurca en 2, hacia San Francisco, en la costa del Pacífico, y hacia Texas, y es donde adquiere el nombre de Camino de Tierra Afuera. Adelante. Bien. Siglo XVI, tenemos los dos caminos que les acabo de comentar. ¿Bien? Lamentablemente se me olvidó de apuntador, pero aquí lo podemos ver. El camino que va por Jalapa y Perote pasa al norte del cofre de Perote, y el camino que va por Córdoba y Orizaba y por Medellín y Cotaxtla, que pasan al sur del Pico de Orizaba y llegan tranquilamente hasta México. Adelante. Muy bien. ¿Cómo nacieron nuestros caminos reales? Se han fabricado a lo largo de 500 años algunos mitos y algunas mentiras también. Bueno, nuestros caminos reales tienen su origen directamente en la ruta de Cortés. Como ustedes sabrán, la expedición del capitán general Hernán Cortés, procedente desde Cuba y que va bordeando la costa por Cozumel, Campeche, Champotón, Centla, el río Grijalva, el río de las Banderas, hoy conocido como Boca del Río, llega a la costa de Veracruz en la noche del 21 de abril de 1519. Que en el santoral católico equivalía al Jueves Santo, y desembarcan el día 22 de abril, el día Viernes Santo, y ahí van a estar más de un mes en lo que el Tlatoani Moctezuma les autoriza si pueden subir o no a verlo en Tenochtitlán. Durante ese mes pasan muchos eventos importantes que van a marcar nuestra historia, pero finalmente para principios de mayo Cortés se da cuenta que no solamente tiene que esperar la respuesta de Moctezuma, sino que también tiene que enfrentar la adversa climatología de la zona. El clima, por lo que sugieren las cartas de revelación y el propio Bernal Díaz del Castillo, nos dan a entender que Cortés pudo haber sufrido uno de los últimos nortes de la temporada de invierno, y por lo tanto se dio cuenta que el puerto natural de San Juan de Ulúa, frente a la costa de Veracruz, no era adecuado en ese momento para fondear su flota. Por lo tanto, mandó a 2 capitanes, el piloto mayor Antón de Alaminos y a Francisco de Montejo. Los envió con 2 naves hacia el norte buscando un puerto más seguro, y ellos hacia el 10 de mayo encontraron el puerto de
este que vemos aquí, y que hoy se conoce como Villarrica de la Veracruz, frente al Cerro de los Metates, donde está el pueblo Totonaca de Xiaxtlán. Pues bien, en lo que las dos naves están haciendo cabotaje buscando un puerto seguro, se da la fundación jurídica, o sea, solamente en actas, del Cabildo de la Villarrica de la Veracruz, y este hecho se da aproximadamente entre el 7 y el 25 de mayo, siendo el día más probable el día 20. Ya para el día 25 llega la respuesta de Moctezuma diciendo que no les autoriza subir, y para presionarlos que se vayan sin tener que entablar un combate militar, les retira el abastecimiento de comida. Y como están en medio de un gigantesco arenal donde no se puede sembrar nada y lejos de pueblos indígenas que les den abastecimientos, pues los hombres de Cortés durante algunos días van a estar pasando hambre. ¿Qué los va a salvar de esa situación? Pues que de repente aparecen 5 embajadores del cacique de Zempoala, procedentes de esta ciudad mesoamericana. Encontramos aquí. Invitan a los españoles a que viajen a su ciudad como invitados de su cacique Chicomecoatl. Ellos les van a dar alimentos. Cortés hace los preparativos y el día 1 de junio le ordena a lo que queda de la flota que vayan navegando pegados a la costa hasta el puerto que acaban de descubrir Montejo y Alamín. Y él con los caballos y el ejército de tierra van a recorrer buscando Zempoala, porque los embajadores de Chicomecoatl no le dejaron un guía. Solamente le dijeron que fuera hacia el norte, pero no le dijeron si pegado a la costa, si tierra adentro o buscando un río. Pues bien, con sus tropas de tierra, Cortés el 1 de junio abandona la bahía de San Juan de Ulúa y siguiendo la costa por la playa va a llegar el primer día a la desembocadura del río La Antigua. Luego de ahí va a pasar la noche en un pueblo pequeño de origen totonaco que rinde pleitesía al señorío de Zempoala, el pueblo de Huitzilapan, que le da también nombre al río de los Colibríes y que hoy conocemos como río La Antigua. Huitzilapan es la parte alta de lo que hoy conocemos como el pueblo de La Antigua. El segundo día Cortés sigue buscando Zempoala, él viaja pegado al río de los Colibríes y va a llegar a un sitio llamado Ostiolapan o sitio de los ocelotes. Y este parece ser el sitio que en el municipio de Puente Nacional lo conocen como el Boquerón, donde hay una pirámide que es réplica de una que está en el centro ceremonial de Zempoala y que está al borde de un río. Cuando Cortés sale de Oceolapan, se encuentra con los enviados de Zempoala que lo están buscando, y ahora sí, ya con un guía seguro, ya lo llevan directamente, y el tercer día hace su entrada en Zempoala. Ahí solamente va a permanecer un día en lo que recoge alimentos. Al cuarto día va a pasar la noche en un lugar que tiene 4 pueblos deshabitados. Suponemos por la dirección que llevaba, que podían ser 4 pueblos que estaban ubicados aquí alrededor de la laguna de La Mancha, más o menos en esta área. Y los zempoaltecas además lo apoyan llevándole la cena. El quinto día, por la mañana, arriban al pueblo de Quiahuiztlen y la población huye al ver a los europeos con los caballos, personas y animales que nunca habían visto. Cortés entra al centro ceremonial y de alguna manera logra comunicarse con los naturales y les dice que no tengan temor, que él no viene a agredirlos. Poco a poco van regresando y por la noche Cortés desde lo alto ve que su flota por fin está llegando al puerto y se reúne con ellos, justamente ahí. El día 20 de junio se hace la petición de los pobladores de Villarrica al Cabildo de la Villarrica para que este a su vez lo tramite con el rey Carlos I, pidiéndole mercedes de tierra para establecerse y también ver cuál va a ser la recompensa que va a recibir Cortés por estar financiando la expedición. 2/3 partes él, la tercera parte llegó de Velázquez. 16 de agosto, Cortés con sus tropas, con un conjunto de 1.300 cargadores indígenas, 50 capitanes de guerra totonacos y algunos capitanes de Moctezuma, va a salir de Zempoala para dirigirse ahora sí hasta Tenochtitlán. Esta primera ruta desde San Juan de Ulúa hasta Villarrica es lo que hoy conocemos como la primera ruta de Cortés, aunque para la gente que no conoce mucho de historia, la ruta de Cortés es todo hasta Ciudad de México. Pero los que hacemos historia en historia y geografía, decimos la primera ruta porque una ruta tiene un inicio y un final bien definidos. Si la persona como Cortés no se mueve del punto final en mucho tiempo y luego parte de otro punto diferente al de esa ruta, entonces ya está haciendo una segunda ruta. Pues bien, esa primera ruta de Cortés hasta el área de Cardel o San Francisco, como se le llamaba, va a ser parte del Camino Real. Va a seguir la misma ruta, va a seguir por toda la playa de Veracruz al río La Antigua, de ahí giran hacia adentro, de ahí van a cruzar el río La Antigua frente a Huitzilapan y de ahí pegados al río un poquito más alto van a llegar directamente a Rinconada, que es el punto rojo que está marcado ahí en el centro. Bien, la segunda ruta de Cortés, bueno, pues viene siendo lógicamente
partimos de la fortaleza de Cortés en Villarrica, bajan a Zempoala y de ahí caminan hacia el altiplano. El primer día van a llegar al pueblo de Ixcalpan, hoy conocido como Casablanca, que es el límite del municipio de Puente Nacional. Pasando una calle comienza el pueblo de Rinconada, que en realidad vienen siendo la misma población, solamente que Ixcalpan era la parte indígena y Rinconada es una fundación de españoles. ¿Y por qué se llama Casablanca, esa pequeña localidad? Bueno, porque allí estaba ubicada el famoso mesón llamado La Venta de la Rinconada, que fue fundado por orden de Hernán Cortés en 1532 y prestó servicio casi ininterrumpido durante más de 400 años. Dejó de funcionar a mediados del siglo XX. Y este mesón todavía existe. El edificio todavía está casi completo. El segundo día Cortés va a avanzar unos 11 kilómetros y va a llegar al pueblo indígena de Pangololotlán, que significa lugar de cruce, y que equivale a la parte indígena de lo que hoy conocemos como Plan del Río. El tercer día, cruzando por una meseta deshabitada, tiene que subir la meseta, luego tiene que bajarla para salir frente al Cerro Gordo y en un sitio cercano a una barranca donde ahora está la localidad de Los Reyes. Ahí va a pasar la noche del tercer día. Cuarto día va a llegar a Jalapa, que en ese tiempo era un pequeño poblado llamado Xalapan, o el lugar de las aguas arenosas. De ahí al siguiente día va a llegar a Jicochimalco, lo que ahora llamamos Jico Viejo. Posteriormente va a llegar a lo cual es Ixcoacán de los Reyes y de ahí va a seguir subiendo. Pues bien, esta es lo que llamaríamos la segunda ruta de Cortés, entre el 16 de agosto que sale de Zempoala y el 8 de noviembre que entra en Tenochtitlán. El camino real de Veracruz a México por la ruta de Jalapa y Perote se hizo en gran parte sobre este itinerario. Cuando vamos a la parte entre Rinconada y Jalapa, corresponde también a la ruta de Cortés. Y tenemos también un camino secundario. El secundario, en interpretación de muchos historiadores, nos dicen que cuando Cortés llega a Ixcalpan o Rinconada, va a dividir su ejército en dos, según la costumbre europea, para no sobrecargar a los pueblos indígenas aliados que les están dando comida. O sea, para hacerles un poco más fácil poder abastecer a tantos hombres, ya que la expedición de Cortés, que salió de Zempoala, se compone aproximadamente de 2,000 personas, que están constantemente en movimiento, más aparte de los caballos. Y tomemos en cuenta que los cargadores necesitan más comida, porque ellos vienen cargando todo el bagaje y el impedimento. Pues bien, nos dicen que el ejército lo dividió en dos. Él, con la parte principal, se fue junto con sus aliados hacia Plan del Río, Cerro Gordo, hasta llegar a Xalapa. Y Pedro de Alvarado, que era capitán de entradas, él tomó un contingente de 150 hombres y se fue siguiendo el río Actopan hasta llegar a la parte alta de Naulinco y de ahí bajar hacia Xalapan también, donde se reunió con Hernán Cortés. Y finalmente pues tenemos el camino real del siglo XIX, construido por los comerciantes del Consulado de Veracruz entre los años de 1803 y 1802. Este camino real, en parte, su parte nueva, o sea, la innovación fue que en lugar de seguir por la playa, al llegar al arroyo de la Vergara, giran tierra adentro hacia el arroyo del Río Medio, de ahí se van a Río Grande, de ahí se van a Santa Fe, de ahí se van hasta Paso de Ovejas, y en el punto llamado La Ventilla se van a juntar con el camino que viene desde el Antiguo, que era parte de la ruta de Cortés. Y igual también en Plan del Río, al salir de Plan del Río, el camino se va a dividir en dos. El camino del siglo XVI gira hacia la izquierda para subir a la meseta, y el camino del siglo XIX, que en lugar de subir a la meseta la va a bordear porque es un camino carretero. Y juntando ahora sí todos esos caminos que les acabo de mostrar y que gracias a Dios he tenido la suerte de explorar y recorrer a lo largo de 17 años, pues es que pude juntar el material que les voy a contar ahorita de cómo es recorrer el camino real de Veracruz a México por la ruta de Jalapa y Perote. Este camino ya para finales del siglo XVI ya estaba bien consolidado y era el principal camino de la Nueva España. Hay poblaciones que nos van a decir, no, es que el camino de Tierra Adentro era el más importante porque de ahí se extraía la riqueza. Es cierto, pero el camino de Veracruz a México era todavía más importante porque era el puerto tanto de entrada como de salida. Igual también porque lo que llegaba a Acapulco por el galeón de Manila tenía forzosamente que llegar a la Ciudad de México y de ahí a Veracruz para salir hacia España. Y fue el camino más importante también del México independiente hasta 1873, cuando fue perdiendo importancia debido al ferrocarril mexicano, que podía transportar mayor tonelaje de carga. Tal es así que cuando se inaugura también en 1892 el ferrocarril interoceánico, muchas poblaciones como San Miguel del Soldado, que antes eran prósperas debido al tráfico del camino,
se van a ir empobreciendo hasta quedar casi deshabitadas. ¿Cuándo van a recuperar un poco su importancia? En la década de 1820, cuando el viejo camino real de Veracruz a Perote, pasando por Jalapa, se va a pavimentar, se va a convertir en la carretera 140 y van a ser 10 años de trabajos entre 1928 y 1938, siendo el presidente Lázaro Cárdenas quien inaugure esta nueva carretera. Así es como esas poblaciones coloniales van a recuperar un poco su prosperidad económica. Lamentablemente, ya finalizando el siglo XX y parte del XXI, con los libramientos que se están haciendo, nuevamente esas poblaciones vuelven a padecer la economía. Hay 3 de ellas que han salido muy afectadas: Rinconada, Plan del Río y San Borondón. Y aquí en estos mapas que estamos viendo del siglo XVIII, ya vemos cómo el camino está ya bien diferenciado, bien trazado. Por ejemplo, en el mapa de la izquierda, de la derecha, nos muestran el camino completo hasta la Ciudad de México. Lamentablemente, para el siglo XVIII, la memoria histórica novohispana ya tenía ciertos problemas. Por ejemplo, ya habían olvidado dónde estaba realmente la Villarrica de Veracruz y se comenzó a fabricar el mito de que Cortés había desembarcado en la Antigua, cosa que nunca sucedió. Aparte también porque ese mapa fue hecho por la máxima autoridad en geografía, don Tomás de Machuca, quien tenía la costumbre de hacer geografía de gabinete. ¿Qué es la geografía de gabinete? Bueno, pues imagínense que yo soy el geógrafo real, ustedes son los encargados de las diferentes poblaciones del virreinato, y yo estoy en España, y como no tengo la menor intención de pasar incomodidades, envío mensajeros y les digo: a ver, ustedes que son las autoridades, pídanle a sus propios geógrafos que tracen cartas y mapas de sus respectivas zonas y me lo envían todo a mí y yo lo interpreto y voy a hacer un solo mapa. Obviamente, exactamente, esos mapas tienen una multitud de errores. Sin embargo, el mapa de Tomás Machuca es importante porque él ya nos muestra la ruta completa de Cortés, solo que él le llama el camino de Cortés. La palabra ruta no se empleaba todavía para los viajes terrestres, se empleaba más bien para los viajes marítimos. Luego, el de acá, de 1811, este fue trazado con ayuda de los ingenieros militares como Miguel de Constanzón, que era la principal autoridad en ingeniería militar, para la obra de Alexander von Humboldt. Ese mapa es mucho más exacto que el de Machuca y nos muestra nuestro camino de Veracruz a Perote ya de una manera muy bien definida que corresponde ya casi con los planos actuales. Y este otro de finales del siglo XVIII, de Diego García Páez, es muy conocido y muy célebre porque Diego García Páez llega a mediados del siglo XVIII a la Nueva España en la comitiva del virrey de las Amarillas. Y el virrey les da el encargo de que trace el mapa de Veracruz a México. ¿Saben cuándo entregó el mapa? Lo entregó más de 40 años después. Me imagino que sí. Lo estaba haciendo con mucho cuidado. Pues bien, pues ese trabajo tan tardado se tienen ahí, en la parte de abajo. Y él le puso la ruta que siguen los virreyes, con lo cual es el camino real con ciertas variantes. ¿Por qué? Porque ya para 1393, cuando se publica este mapa, ya hay poblaciones por donde el camino real ya no pasa. Porque como cualquier camino, cualquier carretera, conforme las poblaciones van creciendo o nacen nuevas poblaciones, hay que comunicarlas. Hay tramos que se tenían que aguantar porque no había infraestructura, pero en cuanto a la población crecía, había más dinero y más recursos, se abandonaban por un tramo nuevo. Y ese soberbio mapa de 1816 fue trazado por el capitán de artillería don Manuel Varela de Ulloa para regalárselo como un obsequio al virrey entrante, don Juan Luis de Apodaca, teniente general de la flota española y quien era un gran apasionado, admirador e impulsor de la geografía. ¿Por qué es importante este mapa? Bueno, porque, como les comentaba, la ruta de Veracruz a Perote fue modernizada por el Consulado de Veracruz entre 1803 y 1802. Muchas de las calzadas, muros de contención, alcantarillas y sobre todo los puentes son de ese periodo. Entre ellos el famoso Puente del Rey o Puente Nacional. Lamentablemente, por la guerra de independencia, el consulado ya no pudo seguir los trabajos. Pararon el 20 de mayo de 1812 por los ataques insurgentes en Paso de Ovejas y el camino quedó incompleto. La idea era hacerlo de Veracruz hasta Perote, pero se quedó hasta Las Vigas y por el extremo de acá se quedó hasta Santa Fe, a 20 kilómetros de Veracruz. Es importante porque nos muestra claramente dónde están los grandes puentes. Y se extiende por toda la provincia, desde Veracruz hasta
la fortaleza de Perote. Ya bien avanzado el siglo XIX, bueno, los caminos del siglo XVI van a ser abandonados. ¿Por qué? Porque los del siglo XIX están mejor trazados, tienen mejor infraestructura, están mejor custodiados y además sirven como paso frecuente para los ejércitos. Por lo tanto, el camino por la Antigua, ese fue oficialmente abandonado en 1806, cuando el puente del Buey se comenzó a construir. El paso que se hacía por medio de grandes barcas, un puente de barcas, oficialmente fue terminado. Se retiraron las barcas para que el tráfico obligatoriamente se dirigiera hacia la Ventilla, donde se estaba construyendo el puente del Buey. Y por el lado de Córdoba y Orizaba, el camino por Jamapa, Cotaxtla, Yanga y Peñuela también fue abandonado. ¿Por qué? Porque hubo un mayor desarrollo por el lado de San Diego, que era como se llamaba antiguamente a la Soledad de Doblado, Camarón de Tejeda, Paso del Macho, y todo debido a que el Consulado de México también estaba construyendo su propio camino por esa región, con unos puentes que facilitaban el cruce de las grandes barrancas, entre ellos la barranca del Metlac y la barranca del río Jamapa. Y aquí tenemos, por ejemplo, de 1847, este mapa de la inteligencia norteamericana, donde de una manera muy sencilla nos muestran los dos caminos que ya se estaban empleando y que se juntaban al sur de Huamantla. En este mapa de aquí abajo es un croquis para viajeros, no tiene autor, pero lleva al viajero directamente desde Veracruz hasta Cerro Gordo. Pues bien, amigos, les hago una pregunta: ¿quieren viajar por el Camino Real de Veracruz a Perote? Sí. Bueno, pues entonces, ya que están tan dispuestos, los voy a hacer sufrir vendiéndoles un paquete de 18 días de viaje a pie. Aquí está el paquete. Así que si siguen conmigo, van a caminar 184 kilómetros con 24 metros, no, con 240 metros, durante 18 días. Es un plan maquiavélicamente perfectamente trazado para que sufran, para que caminen unos 10 o 15 kilómetros al día, pero que lo disfruten también, ¿eh? Porque si los pongan a caminar de 20 a 25 noches, cuando lleguen al hotel se quiten las botas y no aguanten los pies con las ampollas, ¿eh? Muy bien, amigos, este itinerario fue el que hice entre mayo y junio de este año. Este camino de Veracruz a Perote lo he recorrido 3 veces. La primera vez fue el viaje piloto en diciembre de 2017 y logramos hacerlo en 15 días, descansando solamente uno en Jalapa. Luego, en 2021, también en diciembre, lo hicimos de Perote a Veracruz y aparte incluimos una visita al campo de batalla de Cerro de León, en el municipio de Villa Aldama, y visitamos también otros puntos del municipio de Perote y de Paso de Ovejas, de tal forma que hicimos el viaje en 18 días. Y para este año estamos conmemorando 2 fundaciones importantes: 500 años de la fundación de la ciudad de San Miguel de Perote, aunque no es precisamente la fundación de la ciudad, sino del mesón legendario que le dio origen a lo que después sería la ciudad de Perote. Y también los 500 años de fundación de Veracruz la Antigua, que en realidad ya existía, porque la Antigua no es más que la Villarrica de la Veracruz, fundada en 1519, pero en su segunda ubicación geográfica, aproximadamente hacia el 15 de diciembre de 1525. Que es como tenemos la primera noticia de que la Villarrica ya fue abandonada y ahora se ubica a orillas del río Huixquilapan. El próximo lunes, que es cuando se cumplen esos 500 años, si Dios quiere, voy a presentar una conferencia especial en Ciudad Cardel. Voy a presentar para el público un documento que conseguí en España, gracias a los amigos de la Asociación Cultural Héroes de Cavite, que se llama Las Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Veracruz del año de 1539. Es un texto casi desconocido aquí en México, y ahí vienen las primeras leyes municipales de la primera población de origen hispano en lo que sería el Virreinato de la Nueva España y lo que ahora conocemos como México. Pues bien, amigos, miren, durante 17 años, a partir de 2009 hasta la fecha, me he dedicado no solamente a caminar. A mí me encanta caminar, adoro caminar. Nací bajo el signo de Capricornio y como la tierra es mi elemento protector, no puedo estar lejos de ella. Pero además también por vía genética heredé de mis padres el gusto por la historia y la geografía. Aparte también he sido profesor de esas materias a nivel secundaria, bachillerato y universidad. Y como mencionó el maestro Vicente Espino, pues ahorita también ya soy miembro de la Academia Nacional de Historia y Geografía, filial Veracruz. Por lo tanto, no solamente me limito a caminar, también hago estudios arquitectónicos, históricos, etnográficos, recojo también la tradición oral de la zona, también hago estudios de clasificación de la flora y la fauna,
analizamos también la geología, que es muy importante para saber de dónde salieron los materiales con que hicieron las estructuras, y también hacemos estudios de meteorología para registrar el patrón climático a lo largo de la ruta, ya que algún día, y ustedes se acordarán de mí cuando lo vean, nuestros caminos viales en su forma antigua van a acabar desapareciendo, convertidos en carretera, y algún día, pasados unos cientos de años, puede que el pueblo desordenado como es lo colonice, construyendo, como pasa allí en Veracruz, a la salida del camino, pegaditos al camino, y se lo vayan comiendo. Y si el camino era de 10 metros para pasar, en unos 300 años puede que se reduzca a un callejoncito de apenas 2 metros. Con lo cual, un camión de turismo no va a poder pasar nunca. Y esta imagen de Google Earth que ven aquí es una muestra de todo el trabajo que he venido haciendo. Ya con bastante experiencia, ahora sí, combinando mis habilidades de documentación de ciencias de la comunicación con lo que he aprendido también en historia y geografía. Mis mapas tienen una precisión de un margen de error de 1 o 2 metros. Con lo cual, si yo les digo, les mando las coordenadas, vete ahí, van a llegar casi exactamente al sitio. Pues bien, amigos, vamos a comenzar a sufrir, vamos a caminar. Las 2 veces que he salido de Veracruz, en el 17 y en el 25, yo escojo siempre que esos viajes tengan también un significado histórico, trascendente, porque no es solamente el camino también tiene que ver mucho con la historia local. Por lo tanto, en 2017 y en el 25 salimos de la iglesia del Cristo del Buen Viaje, que fue construida a mediados del siglo XVII en Veracruz, cuando ya la ciudad estaba en su ubicación actual. Es una vieja ermita, comenzó como una capilla muy pequeña y poco a poco fue creciendo. Actualmente ya es parroquia, y de manera errónea, pero también muy comprensible de cómo se hacía la historia del siglo XX, sin citar mucho las fuentes, la Orden de San Francisco la considera la primera iglesia de América o el inicio de la evangelización. De ahí vamos a cruzar lo que es el Parque Zamora en Veracruz, vamos a pasar junto al Tranvía del Recuerdo, vamos a entrar a Veracruz por la calle Real a través de lo que es la Puerta de la Merced, que equivale a la entrada de la Avenida Independencia, y la vamos a caminar hasta la calle de Constitución, donde vamos a doblar para salir por la Puerta México, que era donde comenzaba este camino real. Comenzaba justamente en esta esquina. Ahí estaba la Puerta México, que fue demolida en el año de 1880. Aquí la ven toda fea porque estaban reparando en ese momento la calle, y de este lado más o menos se encuentra la iglesia de la Divina Pastora de Almas, edificada en 1749. De ahí salimos, y siguiendo ahora sí tanto el Camino Real como la Ruta de Cortés, nos vamos a dirigir hacia la playa. Lamentablemente eso ya no es posible. ¿Por qué? Porque al meter el ferrocarril mexicano directamente al puerto, hacia el área que se conocía como la Caleta, toda esa área se rellenó para meter las vías del tren hasta el puerto, y la Caleta desaparece. Por lo tanto, el punto más cercano donde podemos pasar sería por el bulevar que nos va a llevar a la avenida Rafael Cuervo, y ahí vamos a entrar, ahora sí, indicado por placas, a la calle Camino Real. Y el primer punto importante va a ser el arroyo de Vergara. Actualmente hay un puente moderno de 3 ojos. El conservador de Veracruz en 1805 construyó un puente de un solo arco de casi 6 metros de ancho para cruzar el río. Lamentablemente fue una obra bastante desafortunada, fue atacada por los insurgentes y desapareció en 1830. Luego de ahí seguimos por toda la calle Camino Real, vamos a pasar varias colonias, el Poviste, el inicio del Río Medio, hasta bajar a la pequeña barranca del Río en Medio. Su nombre original era Río de Medio, porque se encuentra en el centro entre el arroyo de Vergara y el arroyo del Río Grande. Ahí se encuentra este puente, este sí es original, fue construido en 1805, su arco es de 5.90 metros de ancho y todavía soporta el paso de vehículos y de trailers. En 2016, con algunos compañeros fundamos el equipo de exploración y estudios del Camino Real Veracruz, México, y nuestra primera tarea fue limpiar ese puente, rescatarlo, porque créanme, en julio cuando bajamos ahí, estaba tan lleno de maleza que la maleza era más alta que yo, no se veía nada del puente. En ese momento, gracias a Dios, se me prendió el foco
Y le dije a mis compañeros, ¿qué les parece si lo limpiamos? Y aprovechamos la limpieza para hacer un estudio arquitectónico. Pues me tomaron la idea y el 21 de agosto de ese año, que es el día que consideramos como fundación del equipo, lo iniciamos, me acuerdo que era un domingo, iniciamos trabajando a pleno sol y bajo la lluvia. En 3 jornadas lo dejamos impecable, bien limpiecito. Y luego además hicimos una campaña de concientización con todos los vecinos de la zona, de la colonia Granjas del Río Medio, para que supieran su historia, lo valoraran y no siguieran destruyendo. Aprovechamos para hacer un estudio arquitectónico detallado y nos sirvió para autentificar un grabado de 1883 que muestra un puente antiguo, pero que había muchas dudas si era de verdad el puente del Río Medio. Durante la limpieza encontramos una bocana de desagüe casi en el centro, de forma cuadrada, y esta bocana aparece también en el mismo sitio en el grabado, lo cual nos permitió ubicar bien que se trataba del mismo puente. Y con ese trabajo y otro que hicimos al mismo tiempo en el Torreón del Molino, en la colonia Palma Real, pues la institución de la superación ciudadana nos otorgó en la calidad de equipo el diploma de honor y la medalla de la superación. Bueno, llegar al puente del Río Medio son 10 kilómetros. Aún cuando es diciembre, que es diciembre cuando yo escojo generalmente para hacer esas expediciones, no lo hago por mí, lo hago por la gente que me acompaña, especialmente los que son de la zona de ustedes, de Jalapa, que vienen de clima templado, no les gusta el calor. Y la gente de mi zona, que ya debería estar aclimatada, pues muchos parece increíble, pero no lo están. ¿Sí? Entonces me dicen siempre, Mario, llévanos, pero en una época en que ya no, que ya no llueva, ¿no? Otra que no haga tanto calor y otra en que, ¿cómo me dicen ellos? Que no sudemos tanto, lo cual es imposible. Bueno, pues la única época es en invierno y es al principio del invierno, porque si bien en la costa no hace tanto calor, en cambio pasando Jalapa hacia Perote, ahí sí nos congelamos. Y como buenos jarochos, bajando de 15 grados, hagan de cuenta que nos vamos cubriendo de hielo, nos quedamos así. Pues bien, amigos, segundo día regresamos al puente de Río Medio, porque me imagino que como estamos todavía en el área de la ciudad de Veracruz, van a querer pasar la noche en sus casas para no pagar un hotel. Regresamos al puente de Río Medio y casi 6 kilómetros más adelante llegamos al arroyo grande, conocido como el Río Grande. Allí el tramo del camino está privatizado porque está junto a la fábrica de tubos y aceros de México, también conocida como TAMSA. Y el tramo del camino pertenece a un rancho que, según me comentan, fue comprado por el líder sindical Pascual Lagunes. Entonces tenemos que ver el camino desde el bulevar portuario, y desde ahí a mano izquierda se ve ese puente que parece una réplica del puente de Río Medio. En realidad este puente es más moderno. Este fue construido durante la modernización de la carretera nacional en el siglo XX. De ahí seguimos caminando unos 3 kilómetros y llegamos a la desviación de Santa Fe, que es la que ven aquí. Afortunadamente todavía está pavimentada, pero todavía está abierta. Podemos desviarnos del bulevar, entramos a mano derecha y durante varios kilómetros vamos a ir caminando y vamos a ir notando cómo el terreno va subiendo lentamente y el calor va disminuyendo en algunos puntos. Por ejemplo, aquí está precioso. Lo siguiente más antiguo va a ser cuando lleguemos al área que ocupaba la hacienda de Santa Fe, fundada en el siglo XVIII por los condes de Calimaya. Y aquí encontramos junto a un taller del ferrocarril esta mojonera antigua que marcaba los límites de la hacienda. Y más adelante encontramos la primera alcantarilla del camino, que está indicada por esos barrotes de material. Ahorita la alcantarilla está totalmente bloqueada, pero cuando sube el nivel del agua en el canal se desbloquea completamente. Bien. El segundo día vamos a pasar, aquí sí, la noche fuera. Nos vamos a alojar en Santa Fe y habremos caminado 21 kilómetros y medio. Tercer día, pues nos ponemos las mochilas y las botas y nos vamos a ir caminando en dirección hacia el río San Juan. Tenemos que caminar paralelos a la vía del ferrocarril. En 2017 nos fuimos por ahí, pero sin tener la seguridad si era de verdad camino real. Y también porque pareciera cosa de una ironía del destino, siempre que pasábamos por ahí lo hacíamos de noche y ya la prisa. O sea, no había tiempo de hacer estudio. Este año como fui yo solo y yo podía marcar mi propio tiempo, pues me tomé ahora sí todo el lujo de ir a paso lento y en ese tramo encontré 7 alcantarillas y ahora sí el premio gordo del viaje, encontré este puente de 2 arcos, el que ven a la izquierda. Yo pensaba que ya tenía todos los puentes del Consolador de Veracruz, ya los tenía todos en la lista, cuando de repente Dios me castiga por soberbio y me dice: Mario, párate ahí hay otro. No les puedo describir la alegría que experimenté cuando encontré este puente. Bueno, pues como no tenía mucho tiempo, tomé fotografías, hice unas mediciones, lo geoposicioné y le seguimos. De ahí llegamos donde esta carretera que va para Vargas se une con la carretera 140 en el Paso San Juan.
población del siglo XIX que alojaba la segunda estación del ferrocarril interoceánico hacia Jalapa, cuando se empleaba el famoso tren de mulitas. Y pasando la población a 500 metros se llega a la barranca del río San Juan. Ahí tenemos este hermoso puente del Consulado, hecho en 1809, un puente de 3 arcos grande que está casi completo y que fue restaurado en 1848 porque allí hubo batalla con los norteamericanos. Lo cañonearon y casi rompieron toda la baranda. Pasando ese puente a lo largo de medio kilómetro, vamos a notar que estamos en medio de un lomo, es decir, un camino elevado, y que a ambos lados el terreno está lleno de sangre. Pues bien, el Consulado de Veracruz, para poder pasar por ahí, hizo una calzada y lo sostuvo con terraplenes de ambos lados, pero entre cada terraplén grande hizo varios puentes. Hizo un puente pequeño de 2 arcos parecido a aquel, luego hizo este grande también de 2 con arcos de 5 metros, y luego hizo otro un poco más pequeño con arcos de 2 metros en número de 4. Con eso sostuvo la calzada perfectamente, y lo que se hizo en el siglo XX simplemente fue pavimentar la terracería. Cuando pasen por ahí en realidad están pasando debajo de puentes que tienen más de 200 años. Luego seguimos caminando, pasamos por la punta del municipio de Mario Fabio Altamirano, donde se encuentra el Colegio de Postgraduados de Agronomía, también conocido como el Chapingo. Y pasando una calle, termina este municipio y comienza el municipio de Paso de Ovejas, con la población de Puente Jula, llamada así porque se encuentra junto al río Tula, que es su nombre correcto, con T, significa río de los Carrizos, y allí el Consulado edificó un puente también de 3 arcos, un poco más pequeño que el del río San Juan, y ese puente se conserva casi intacto. Y digo casi porque del lado derecho está original, del lado izquierdo, que se ven ahí, a alguien se le ocurrió modificar los contrafuertes para unirlos a la calle, y un puente de concreto que pasa por ahí. Ese es el día 3 y habremos caminado 31 kilómetros y medio. En Puente Jula hay un buen hotel, el Hotel Manantial. Ahí vamos a poder descansar muy cómodamente, también tiene su alberca, así que no van a sufrir mucho. Aquí el calor ya habrá bajado un par de grados. Bueno, pues seguimos la carretera. Saliendo de Puente Jula vamos a pasar por la famosa finca Sayula, propiedad de la familia del general y presidente Miguel Alemán. Esta propiedad particular, que es inmensa, que llega hasta el río de los Opilotes, la vamos a ver a mano derecha. Pasado con unos 6 kilómetros vamos a llegar a la población que hoy se llama Plan del Manantial, y que en el siglo XIX se llamaba simplemente El Manantial, y era conocida porque tenía una casa de posta, es decir, donde se cambiaban los caballos. Y se llama del Manantial porque a medio kilómetro adentro de la carretera se encuentra ese enorme manantial que todavía surte de agua a la población. Luego, pasando un par de calles, llegamos a la población de Tierra Colorada, donde se venden muchas carnitas los domingos, y que a muchos viajeros no les gusta porque por alguna razón la señal de Telcel y de todas las demás compañías no llega ahí. O sea, llegando ahí no se pueden comunicar con nadie. Y a la salida de la población, que es bastante pequeña, vamos a encontrar este otro puente que está invadido por un amate grande, y esos puentes tienen una particularidad. Por ejemplo, como el puente de abajo, con su mampostería de piedra grande, aparentemente parece antiguo. Cuando publiqué la primera foto de él hace años, unos amigos de España me dijeron: oye Mario, ¿ese puente está en México o está en España? Digo, ¿por qué? Dice, es que acá tenemos puentes romanos idénticos. Bueno, pues me picamos la curiosidad. ¿Por qué? Esa mampostería no corresponde al estilo de los puentes del Consulado de Veracruz. Pues bien, preguntando aquí, preguntando acá, y metiéndome directamente a estudiar por dentro, ¿qué fue lo que encontré? Bueno, de que estos puentes, la parte que vemos desde afuera, es en realidad una etapa constructiva del siglo XX, no es la original, es un añadido. El puente verdadero del siglo XIX se encuentra en medio. Y los ingenieros del siglo XX, al modernizar el camino real para volverlo carretera, en lugar de destruir el puente para hacer uno nuevo, simplemente le hicieron una falsa bóveda de ambos lados. O sea, es decir, lo alargaron artificialmente, y la obra original se encuentra atrapada justo en medio. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando entramos por los arcos se ve claramente dónde comienza la etapa del siglo XIX. Bueno, pasamos al Arroyo Colorado y llegamos al puente del Boquerón. Precioso porque tiene una playa donde la gente va todos los domingos a bañarse. Bueno, de hecho se bañan todos los días ahí. Y este puente también en su mampostería se parece al de Tierra Colorada. Parece antiguo, pero tampoco lo es. Fue construido hacia 1960, más o menos. Me comentaba la gente de ahí que el Arroyo del Boquerón era un arroyito pequeño
muy tranquilo. Pero cuando hicieron la obra del canal de riego modificaron las condiciones hidrológicas del arroyo y lo volvieron más violento, de tal manera que hoy en día, cada vez que hay una creciente fuerte, el arroyo se desborda, y por eso el gobierno mandó a hacer ese ducto que tiene a un lado para aumentar su capacidad de desagüe. Lamentablemente no es suficiente, y me acuerdo que en 2014, un día que pasamos por ahí con unos amigos, la gente estaba tramando destruir el puente, lo querían dinamitar, porque lo culpaban de las inundaciones. Pues créanme, nos costó, a mí y a una amiga arquitecta, nos costó un mes estar hablando con la gente para convencerlos que mejor tomaran otras medidas y que no afectaran al tráfico destruyendo el puente. Bien, para el día número 5 van a notar que saliendo del boquerón, el terreno comienza a elevarse. Hasta ahorita ha aparecido plano, con una ligera elevación. Pero ahora van a ver cómo el terreno comienza a elevarse hacia una loma, y vamos a pasar por la población que hoy tiene el chistoso nombre de la Curva del Burro. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la Curva del Burro con el Camino Real? Bueno, el nombre original de este lugar, que es una pequeña ranchería del siglo XIX, se llamaba la Loma Alta, y se volvió famosa porque allí el ejército federal que combatió a Santa Anna antes de la batalla de Tolome en 1832 estableció su campamento ahí. Pues bien, subimos a la Loma Alta, seguimos un tramo largo, rectilíneo, pasamos Mata de Caña, pasamos una loma grande llamada La Cuartán, y giramos luego para entrar al histórico pueblo de Tolome, que es de origen indígena, y llegamos a su centro histórico frente a la iglesia de Sagrado Corazón. Allí en 2020, junto con los vecinos y autoridades, levantamos un monumento, que es el que ven ahí de color blanco, en honor a los caídos en la batalla del 3 de marzo de 1832, durante la guerra civil de un año que Santa Anna desató para derrocar al presidente Anastasio Bustamante. De ahí seguimos a medio kilómetro, cruzamos la barranca del río Tolome a través de ese puente moderno. Allí había un puente del Consulado de Veracruz, edificado en 1810, tenía un arco de 10 metros, pero lamentablemente, al igual que pasó con el Boquerón, el canal de riego lo hicieron de una manera tan anárquica que fueron modificando las condiciones del río, haciéndolo cada vez más violento, especialmente sacándole tanta piedra del lecho. Cuanta más profundidad tenga el río, la corriente se vuelve más violenta. Pues bien, durante años el río estuvo socavando el puente, lo estuvo golpeando, y finalmente en 1994 una tromba de agua reventó la bóveda. Imaginen que es el puente así, y la presión del agua hizo así, lo rompió, lo partió a la mitad, y pues el gobierno, en lugar de restaurar el puente, lo que se les hizo más sencillo fue demolerlo. Hicieron ese puente de vigas de concreto. Del puente antiguo solamente quedaron algunas fotografías y los arranques en las dos orillas. Bueno, de ahí pasamos junto a las lomas de Tolome, donde fue la parte final de esta batalla, y llegamos a las barrancas de las curvas de Tolome, entre Tolome y Paso de Oveja. Ahí, este año, localicé 3 alcantarillas antiguas, porque allí el camino real baja ligeramente fuera de la carretera, en el borde justo de la barranca, y pues son 3,5 kilómetros de trayecto. Dijeron, pues no hay ningún problema. Seguí el camino por las alcantarillas, y luego de repente, por tanta alambrada que han puesto ahí perdí el rumbo. Imagínense, ahora sí, como para darme un zape, después de 17 años de experiencia, que no consulte yo el mapa satelital para saber dónde estoy, pues seguí el rumbo por las alambradas. ¿Y a dónde creen que fui a parar? Fui a parar al fondo de la barranca del río Tolón. Pero eso sí, valió la pena, ¿eh? Precioso el paisaje, precioso. El problema fue cómo volver a subir. Afortunadamente encontré algunas personas que conocían un camino olvidado. Me costó muchísimo trabajo porque había tramos muy escarpados a la orilla de unos cantiles, pero logré llegar. Pasando, sigue una pequeña población que se fundó después del huracán Cabo en 2010. Se llama El Cocuite. Es una colonia de Paso de Ovejas para las víctimas del Cocuite. Les hicieron unas casas muy pequeñas, pero y a la población ya está creciendo ahí. De ahí el camino real gira, entra por el lado del basurero y llega a Paso de Ovejas por la colonia San José. Bajando a la colonia Santa Fe, baja a la avenida Miguel Alemán, y pasamos por la barranca del río Atlillac. Allí había un puente antiguo de 5 arcos gemelos, y cada arco medía aproximadamente 14 metros. Era un puente enorme. Era el segundo más grande después del puente del Rey, y tenían el mismo diseño. Pues bien, este puente le pasó lo mismo que al de Tolome. Como al río Atlillac o río del lecho de piedras, le estuvieron durante décadas, especialmente en el Porfiriato, le estuvieron sacando piedras y piedras y piedras para empezar las calles de Veracruz y otros lugares, pues la corriente se fue volviendo cada vez más brava, más violenta, y finalmente en 1969 una crecida salvaje reventó también las bóvedas de los arcos. El gobierno, lejos de restaurar el puente, simplemente lo dejó ahí, y
y como quedó partido en dos, puso una viga de metal para comunicar las dos orillas. Y finalmente, en la noche del 17 de septiembre de 2010, como el huracán Cal, la corriente destrozó la viga y ahora sí el gobierno dijo, pues no voy a hacer nada. Esperaron un año, en 2011 no hicieron nada y en 2012 comenzaron a demoler el puente. Yo todavía alcancé a ver las pilastras gigantes. Para 2012 elaboraron ese puente también de vigas de concreto, y del puente antiguo o puente viejo solamente quedó este pedacito que ven aquí, con el inicio de un árbol y 4 bocanes. Fue lo único que quedó del viejo puente. Eso sí, es decir, tenemos bastantes fotografías, inclusive una pintura muy hermosa que hizo una amiga mía, que es artista. Bien, llegando a Paso de Ovejas ya habremos caminado 49 kilómetros. Ya estaremos casi a la mitad entre Veracruz y Jalapa. Pues bien, entrando por la avenida Miguel Alemán, ya está totalmente pavimentada, llegamos al centro de Paso de Ovejas, a su parque municipal, donde está el palacio, y a un lado, a mano derecha, vamos a ver la famosa Casa de los Portales, llamada así porque fue construida hacia 1720 como parte de la hacienda de Paso de Ovejas. Está situada en un promontorio que domina el pueblo y servía como almacén y como sitio de descanso para los viajeros. Actualmente es propiedad particular desde 1910 de la familia Palmeros. Como se la dividieron entre los hermanos, si la quieren visitar, pues hay que localizarlos para pedir el permiso. Y el extremo que mira hacia el Camino Real lo están ocupando algunos negocios, entre ellos un negocio de pollos a la cordobesa, donde mis compañeros y yo solemos parar siempre a comer. Conocemos el viaje. Siguiendo más adelante, vamos a notar que la avenida Miguel Alemán está construida sobre una orilla y a la izquierda comienza la barranca que baja hacia el río Atlillac. Bueno, eso es porque el Consulado de Veracruz hizo lo mismo, volvió a hacer terraplenes grandes de tierra y hizo un gigantesco muro de contención que mide casi 2 kilómetros de largo, con alcantarilla. Miren, aquí lo vemos la parte del muro que se conserva. Luego salimos por el cementerio municipal, nos unimos otra vez a la carretera 140 y vamos a pasar aproximadamente 11 kilómetros hasta llegar a Puente Nacional. En el camino, todo el camino real está sepultado bajo la carretera. Lo único visible es el puente Lagartos, de muy mala fama porque mucha gente se ha matado ahí, y es porque el puente sigue exactamente el trazo del camino real. El camino bajaba desde Paso de Ovejas por una curva pronunciada, baja el puente. Lamentablemente mucha gente no sabe conducir bien y le meten la velocidad justo en la curva, de tal manera que cuando pasan la curva se estrellan contra la baranda del puente o se caen directamente a la barranca. De tal manera que mucha gente le ha puesto de apodo el Puente del Diablo. Y dicen y juran y perjuran que el diablo se aparece ahí. Así que si van por ahí, vayan preparados, ¿eh? Bueno, pasamos el Puente de los Lagartos, subimos otra vez, ahora sí en pendiente, volvemos a bajar y llegamos a la comunidad de Conejos. Pasando el Puente Lagartos, termina el municipio de Paso de Ovejas y comienza el de Puente Nacional. Y llegando a Conejos, el camino se sale de la carretera y durante 2 kilómetros va a ser propiedad particular. Pasa por diferentes ranchos. Afortunadamente, tengo amistad con la familia Ríos, que posee la mitad de los ranchos donde pasa el camino. Y en 2013, en una conferencia que di en Paso de Ovejas, me llevaron a conocer su rancho para que conociera una alcantarilla que tienen ahí, que es la que ven ahí en el extremo inferior. Y 800 metros después, bajando varios ranchos, regresamos de vuelta a la carretera. Allí hay otro muro de contención y allí hay una alcantarilla parecida a esta, nada más que esa sí está modificada. Y la gente le llama la alcantarilla del Tío Rivera, por una leyenda de espanto que así se los cuento rápidamente. Nos comenta que en el siglo XX, después de que hicieron la cabecera 140, había allí en Conejos un señor que andaba un poquito afectado de sus facultades mentales, pero que era inofensivo. Le decían el Tío Rivera. Y se cuenta que el Tío Rivera una noche pasó por esa alcantarilla del Camino Real y vio una carreta que estaba desbarrancada, se había caído a la zanja, y el dueño de la carreta lo llamó y le dijo que lo ayudara a sacar la zanja, a sacar la carreta, y que a cambio le iba a dar un tesoro que llevaba ahí en oro. Pero el Tío Rivera, no sabemos si por ingenuo, no sabemos si de verdad era muy buena gente o si de verdad no pensaba correctamente, pues le dijo que no era necesario, que esperara un poquito, que iba a buscar ayuda. Pues se fue directamente a Conejos, que está a medio kilómetro, y cuando trajo a los vecinos para sacar la carreta, había desaparecido. Y desde entonces a esa alcantarilla le llaman la alcantarilla del Tío Rivera. Pasando la alcantarilla, el camino se vuelve a salir de la carretera siguiendo el muro de contención, y si limpian un poco el terreno van a notar este muro que ven aquí, y este muro baja directamente
siguiendo varias curvas hasta Puente Nacional. Llegando a Puente Nacional, habremos caminado casi un poco más de 57 kilómetros. Séptimo día, vamos a cruzar el Puente del Rey. Ahora sí, ya llegamos al famoso Puente del Rey, que, afectado por la creciente del huracán de 2010, se le hizo un trabajo de restauración, aunque no completo, y por sus dimensiones se le comenzó a llamar el Rey de los Puentes. ¿Por qué? Porque es el puente más grande hecho en mampostería durante el periodo de la Nueva España. Y miren que en ese periodo de 300 años se hicieron muchos puentes que superaban los 100 metros de longitud, pero el Puente del Rey se los lleva a todos. El más grande que se le puede comparar, el puente del río Lerma, mide 180 metros. ¿Saben cuánto mide el Puente del Rey? Así como para decir que nadie le quita la corona. 302.17 metros de largo, 10.3 de ancho, 14,5 de alto en la parte central, 3 arcos de 12.53 de un lado y 3 al otro lado, con un arco central de 18 metros. No hay otro puente de la Nueva España ni posterior del México Independiente que sea el igual. Y precisamente por ser el único paso seguro para ejércitos y cañones y para el tráfico comercial, fue que durante las guerras del siglo XIX todos los contendientes hacían el pacto de no dañar el puente, porque la alternativa era desviarse otra vez por la antigua y ver cómo podían pasar penosamente en barcas. Pues bien, este puente se hizo entre 1806, a finales de ese año. Se le dio el nombre de Puente del Rey en honor al rey Carlos IV y se inauguró el 10 de enero de 1808. Pasando el Puente del Rey y pasando frente a la cabecera municipal de Puente Nacional, pasamos frente al Palacio Municipal. En una calle que se desvía a un lado se llega al cementerio, donde se encuentran los restos de la primera capilla de ese municipio y que actualmente como parroquia se encuentra en Paso de Oveja. Seguimos por la carretera, pasamos otro muro de contención con su alcantarilla y llegamos frente a la famosa hacienda de Paso de las Varas, que en el siglo XX se le confundió frecuentemente con la famosa hacienda de Manga de Clavo. Las dos eran propiedad de Santana. ¿Cómo sabemos que esa no es Manga de Clavo? Bueno, porque en los testamentos de Santana de los años de 1842 y 1844, cuando estaba en la cúspide de su poder como presidente, él hace el testamento y detalla sus propiedades y dice: Las Varas se encuentra en la cabecera de Puente Nacional. ¿Dónde está Manga de Clavo? Bueno, pues se encuentra en la pequeña población que hoy conocemos como Vargas, en el municipio de Veracruz, y el casco se encontraba a un lado del camino que conduce a la laguna de San Julián, saliendo de Vargas. Actualmente, si lo quieren ir a buscar o visitar, ya no van a encontrar prácticamente nada más que un árbol con unas raíces sobre unos pequeños cimientos y el famoso pozo que la gente dice que por ahí entraba Santana y salía con una carroza con esclavos cargados de oro. Ese pozo que mucha gente decía que era puerta de la hacienda. Bueno, pues en 2017 me pidieron que lo investigara y logramos averiguar que el pozo lo abrieron apenas en 1945 y era propiedad ejidal. Pues bien, la hacienda de Paso de las Varas se fundó a finales del siglo XVIII y fue adquirida por Santana hacia 1839. Fue su propiedad hasta 1866, cuando el gobierno de Juárez se le incautó por sus problemas y diferencias políticas y por andarse aliando tanto con los liberales como con los franceses. Esta hacienda fue devastada en 1847 por el ejército norteamericano, una vez que tomó el Atalaya de la Concepción, que es el fortín que a mano izquierda custodia el Puente del Rey. Pasando la hacienda, eso sí, la buena noticia es que la hacienda ahorita, el municipio le ha metido dinero, se puede visitar libremente, no tienen que pagar nada, nada más se desvían de la carretera, ya hay un puente para que puedan cruzar los vehículos y nadie les va a decir nada. Nada más que eso sí, no se enojen, porque van a encontrar siempre restos de gente que le gusta la brujería o las cosas paranormales y la agarran ahí de noche para hacer sus rituales. Bueno, pasando la hacienda llegamos a la salida de Puente Nacional como cabecera municipal. Sigue un tramo largo desde Tamarindo hasta la Cuesta de la Calera, son 3,5 kilómetros. Hay varias alcantarillas y a mano derecha, oculta por kilómetros de follaje y maleza, hay un gigantesco muro de contención que mide aproximadamente casi 2 kilómetros. La parte que está antes de llegar a la carretera, antes de subir la cuesta, está completa. ¿Qué la parte que ven ahí? Esa parte tuve la fortuna que el cronista de Puente Nacional me acompañó el día que pasé por ahí, este año en mayo, y me llevó a conocerla. La parte que se ve desde la carretera subiendo la cuesta, esa la estudié en 2019. Hicimos un estudio completo con planos y todo. ¿Y por qué se llama Cuesta de la Calera? Bueno, porque a 50 metros de la carretera, junto
al hecho de un arroyo seco, se encuentra ese horno de cal, que parece un pequeño fortín. En ese horno se fabricaba la cal, tanto para las obras del Camino Real como para el pueblo de Rinconada. Y haciendo investigación logramos averiguar que el horno era de propiedad comunal en el siglo XX y se utilizó por última vez en 1970. Y cuando lo fui a examinar en 2019, encontré todavía restos de la última hornada, polvo de cal mezclado con agua. Y en 2020, en una escapada que me di en medio de la pandemia, porque ya no aguantaba yo estar encerrado, pasé a tomar medidas para hacer el plan y me voy encontrando que el sitio estaba ocupado por polluelos de sopilote. Imagínense eso, un par de pajarracos de plumaje amarillo, escandalosos, me hicieron un escándalo grande y dije, bueno, mejor los dejo en paz, no me hace que los papás regresen ahorita y me comiencen a atacar, ¿no? Pues ya regresé en 2021 y ahí sí ya tranquilamente puedo hacer el plan. Bueno, ahora vamos a entrar a la Rinconada. Lo que les comentaba del mesón de Casablanca, que Cortés mandó a fundar en 1532, es esa Casa Blanca que ven ahí en la foto superior. Todavía existe, aunque el último dueño le heredó un cuarto a cada hijo. Imagínense, cada hijo es dueño de un cuarto. Y uno de ellos, hace unos años, comenzó a romper la parte antigua para hacer un negocio. Cruzando la calle, ahora sí ya estamos en el municipio de Emiliano Zapata, estamos en Rinconada. Y ahí prácticamente el Camino Real es la carretera. Lo más antiguo que van a encontrar es, junto a la vía del tren, la famosa estación de los ídolos, con su estilo neogótico de origen inglés, y fue construida en 1910. De ahí seguimos la carretera, van a pasar varios kilómetros, no van a ver nada más que puros puestos de frutas. Vamos a llegar a la desviación llamada la curva del Órgano. Luego vamos a girar hacia la Bocana, donde está la desviación hacia Actopan, y siguiendo la carretera vamos a pasar la Bocana, Palo Gacho, donde van a encontrar fruta de temporada todo el año. Luego sigue la Cumbre, que en el siglo XIX se llamaba El Alto, porque allí el camino hacía una subida en pendiente y luego vuelve a bajar. Antes de la subida encontré en 2013 ese puente de 2 arcos junto a una represa. El puente es una obra del consulado, pero está remodelado por una obra del siglo XX. De ahí pasamos por el Rancho Viveros y nos enfilamos hacia Plan del Río por una calzada de 2,5 kilómetros que todavía se conserva con su terracería, que es esa que ven ahí, y de ahí vamos a bajar directamente a Plan del Río por el río Chico del Plan. Bueno, lo primero que van a ver cuando salgan del camino a la carretera va a ser a mano izquierda, van a ver en lo alto el fortín de órdenes militares, construido entre 1815 y 1816 como vigía del Camino Real, y van a cruzar el río Chico por este puente de 3 arcos que fue construido en 1758. Luego, a medio kilómetro, se encuentra el puente del Río Grande del Plan, con un arco de 18 metros. Este puente fue edificado originalmente también en 1758, pero en 1848, durante la guerra con los norteamericanos, unos guerrilleros jarochos no aceptaron el Tratado de Paz, y para impedir que un convoy bajara de Veracruz, que subiera de Veracruz a Jalapa, dinamitaron el puente y lo destruyeron. El puente original medía 15 metros y tardaron unos años, y en 1853 se inauguró el puente actual, y su promotor fue Antonio López de Santana, porque el puente se quería hacer originalmente de metal, pero su Alteza Serenísima les insistió mucho de que no, que lo hicieran otra vez de piedra. Pasamos Plan del Río, vamos a ir bordeando la barranca grande y la última calle se divide en dos el camino. Si tomamos a la izquierda es el Camino Viejo, por donde pasó Cortés y formó parte también de la batalla de Cerro Gordo en 1847. Son aproximadamente 5 kilómetros, hay que subir una meseta boscosa donde no hay nada más que puras orquídeas y cactus. Ese camino ya estaba, vamos a decir así, desgraciadamente desaparecido de la memoria del pueblo. En 2018, como parte de los trabajos que estaba yo haciendo de investigación de historia de Plan del Río, localicé unos planos y se me ocurrió la idea de reencontrar ese camino. Y apoyado por un grupo de Boy Scouts de Veracruz, estuvimos yendo a Plan del Río, acampando, hablando con la gente, y todo el mundo me decía, no, pues mi abuelo me contaba que se iba por aquí el camino, pero ya nadie sabe. Entrevisté a los más viejos y nadie sabía. Pues ahí me tienen, amigos míos. Encontré unos muros de contención, obra del Consulado de Veracruz. Esos me sirvieron de guía. Y también que un amigo mío de Paso de Ovejas, un maestro, me llevó una noche en 2013, me llevó ahí. Me acordé de él. Le hablé, oiga, maestro, écheme la mano. ¿Se acuerdan cuando vinimos hace 6 años? Ah, sí, vale. Tuve que esperar hasta diciembre que sea de sus vacaciones, y ya me llevó, le costó trabajo recordar por dónde iba el camino. Bueno, ya con esa guía, yo me encargué del resto de estarlo mapeando. Hice 6 expediciones, arriba y abajo, para delimitar bien el área, y finalmente el 5 de enero de 2019, llamé a mis amigos de Jalapa, de Paso de Ovejas y de Veracruz para que me acompañaran a
ahora sí, a recorrerlos a Cerro Gordo. Me dijeron que sí. Cuando llego a a Plan del Río, no se presenta nadie. Me dicen que todos están ocupando comiendo bosque. Así que como ellos hicieron bosque, pues yo también. Y que dijeron, no, pues si a ellos no les importa, pues a mí tampoco. Me lo voy a echar yo solo. Y sí, me lo eché, queridos amigos. Me perdí también porque en medio de la meseta hay un área donde no hay señal. Afortunadamente un amigo que me enseñó a usar bien la brújula, eso me salvó. Logré encontrar el camino de bajada y listo. Y ese mismo año volvimos a hacer el camino otra vez para la conmemoración de la batalla de Cerro Gordo, y luego otra vez cuando hice la segunda ruta de Cortés a pie. Y luego otra vez en 2020 con los amigos del CEMAT Veracruz y Jalapa. Muy bien, si nos vamos por la parte baja, por la carretera que lleva de Plan del Río a Cerro Gordo, que también es camino real, solo que es del siglo XIX, vamos a encontrar abajo de la carretera alcantarillas y muros de contención. Hay dos muros enormes, este es uno de ellos. Este es bastante curioso. El túnel que forma la bóveda mide 20 metros de profundidad. Del lado izquierdo fue remodelado como obra del siglo XX. O sea, se ve todo feo, todo cacarizo. Pero del lado derecho, que es el que ven ahí, conserva su fisonomía original. Luego más adelante sigue otro muro parecido. Y finalmente llegamos al famoso Cerro Gordo. Si nos vamos por el camino viejo, cuando hace su bajada, podemos ver tanto el Cerro Gordo como el Cerro de la Atalaya, que fueron protagonistas de la batalla de 1847, y entramos a Cerro Gordo. Cerro Gordo nació en el siglo XVI como parte de un pequeño mesón que se quemó 2 veces. El pueblo actual ya es de avanzado el siglo XX, ¿sí? ¿Dónde se encontraba entonces la ranchería original con el mesón? Bueno, tenemos el dato que durante la batalla de Cerro Gordo, Santa Anna estableció su cuartel general justamente en la ranchería. Pues haciendo un año de trabajos de exploración y de investigación con planos antiguos, logré localizar el sitio. Se encuentra donde ahora está un rancho lechero, junto a una alcantarilla del Camino Real, y se encuentra a medio kilómetro del pueblo actual. En el pueblo actual, lo más antiguo que van a ver, aparte de otro muro de contención en plena calle, va a ser este cañón de bronce de calibre de 8 libras que se llama el Cangrejo, porque ese es el nombre que tiene grabado en la culata. Este cañón formó parte de la artillería mexicana en la batalla, y al finalizar fue abandonado por los mexicanos, y los norteamericanos, al no poderlo utilizar por falta de mulas, junto con otros cañones, los enterraron en un cerrito llamado Las Trincheras, junto al Camino Viejo. Y en 1933 los pobladores de Cerro Gordo lo encontraron por accidente. Con mucho esfuerzo, con una yunta de bueyes, lograron sacarlo y llevarlo al pueblo. Lo pusieron en ese pedestal de piedra y ahí sigue hasta la fecha. Bueno, salimos de Cerro Gordo otra vez a la carretera, y otra vez vamos a notar una pendiente pronunciada. Cuando hice la segunda ruta de Cortés en 2019, en el mes de agosto, me pasó un fenómeno curioso. Al salir de Cerro Gordo, subí la pendiente, y de repente, mis queridos amigos, hagan de cuenta que una mano invisible muy fría me abofeteó. ¿Sí? Sentía la bofetada de aire frío. Y dije, ¿qué está pasando aquí? Y miren que yo me llevo bien con los fantasmas, ¿eh? Ya que me detengo, digo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Estiro la mano y siento el aire frío. Estiro la mano por acá, aire caliente, y eso, dije, a ver, vamos a ver. Y ya que me fijo de este lado, ya veo claramente que estoy en la pendiente entre Cerro Gordo y la localidad de Los Reyes, y que justamente ese era un punto donde la corriente de frío de la montaña con el aire caliente de la costa se junta, y esa es la razón por la cual en Cerro Gordo frecuentemente van a ver unos gigantescos bancos de niebla, ¿sí? Es el punto donde termina la zona caliente o tropical y comienza la zona templada o fría. Bueno, pues desde Villarrica y Zempoala llevaba yo sombrero para protegerme del sol. Pues una vez que di un paso adelante y crucé la barrera, me quité el sombrero, me puse la gorra y no me la quité hasta llegar a Jico Viejo. Pues bien, llegamos a la preciosa localidad de Los Reyes, localidad fundada en el siglo XX por un matrimonio que ambos llevaban ese apellido de Reyes, y tienen una preciosa iglesia dedicada a San Francisco y unas estatuas del matrimonio fundador. Ese sitio lo utilizamos siempre como descanso porque la verdad es muy, muy bonito y agradable con su parque. Luego seguimos por la carretera y llegamos a Corral Falso. Aquí el camino se desvía de la carretera por una pequeña calle de 3 cuadras, y a medio kilómetro a mano derecha, junto a la barranca del Portezuelo, se encuentra esta torre. Esta torre es una de las que se hicieron a finales de la Guerra de Independencia para construir el sistema de telegrafía óptico, que aquí en Jalapa se le quedó el nombre popular de el Telefre. ¿Qué era el Telefre? Bueno, fue un proyecto que se dio en España, porque en 1794 el ingeniero francés Chappé ideó el telégrafo óptico aprovechando la geografía montañosa. La idea es muy simple: tenemos un cerro acá, en la cima torres, generalmente de uso militar, y
En el techo les vamos a colocar unos mástiles con un juego de poleas que van a mover unos semáforos o brazos mecánicos. Imaginen que mis manos son los brazos mecánicos. Con las poleas voy cambiando de posición. Cada posición me va a indicar un número, una letra o un símbolo. La torre número 1 transmite y con el código en un libro de señales. La torre número 2 con un pequeño telescopio me está enfocando y está viendo cómo estoy moviendo. Cada movimiento es parte del mensaje. Una vez que la torre número 2 tiene el mensaje completo, hace la misma operación para que lo vea la torre número 3, la número 4 y así. Se van pasando el mensaje, lo cual es muchísimo más rápido que siempre eran un correo a caballo. Pues bien, amigos míos, este sistema llegó aquí a la Nueva España con el capitán Bonifacio de Tosta, que lo propuso en 1810 al virrey de Benegas. Lamentablemente no hubo apoyo gubernamental porque ya había comenzado la guerra de independencia, y en 1815, cuando llega la expedición del brigadier Fernando Millares y Mancebo para sacar a Guadalupe Victoria del Camino Real, él trae también la encomienda de establecer el telégrafo óptico. Fernando Millares trae el plan de hacer casamatas o pequeños fortines a lo largo del Camino Real, y su plan incluye 10 sitios entre Jalapa y la fortaleza de San Juan de Ulúa. De haberlo completado, Jalapa podría comunicarse con San Juan de Ulúa en aproximadamente 20 minutos en un día que estuviera despejado, aprovechando los cerros. Lamentablemente el plan se quedó a la mitad por falta de presupuesto. Solamente se hicieron 5 torres. La torre más alta era la que estaba en el Macuiltepec, donde ahora es el monumento de los líderes agrarios. Hasta 1930 había una torre cuadrada ahí. Esta se comunicaba con la torre del fraccionamiento del Telefre, en el paraje de Pajarito, donde la torre todavía está, solamente que bastante modificada por el último dueño. De ahí esta se comunica con la de Corral Falso. Esta se comunica con la torre de Cerro Gordo, que ha sido mal confundida con un fortín, y esta a su vez se comunica con el fortín de Plan del Río. Esos 5 sí se hicieron, pero nunca se desmontó el telégrafo. Plan del Río se hubiera comunicado con la Cuesta de la Calera, esta a su vez se hubiera comunicado con la Atalaya de la Concepción, con el Fortín de la Antigua, con la Loma Criolla, que es un médano de arena gigante que está frente al puerto de Veracruz, y la Loma Criolla directamente con la fortaleza de San Juan de Ulúa. Esa parte del sistema nunca se hizo. Pues bien, pasando con Plan Falso, sigue Miradores del Mar, que es una población del siglo XX. Luego llegamos a Dos Ríos, que era parte de la Hacienda del Encero. La Hacienda del Encero comenzó como un pequeño mesón a orillas del Camino Real en 1525, propiedad de Juan del Encero, un soldado de Cortés que dejó las aventuras para buscar ganarse la vida en un oficio menos peligroso. Hay la idea equivocada de que la Hacienda del Encero era donde estaba la venta. No es cierto. La venta se encontraba aproximadamente en el área que ocupa entre el Palacio Municipal de Emiliano Zapata y el puente del río Lencero. Posteriormente, en los siguientes siglos, para el siglo XIX, ya se hizo aparte la hacienda y también un trapiche, que después se volvió ingenio y que ocupaba el área donde ahora está la Academia de Policía. Pasando el Palacio Municipal de Dos Ríos, se encuentra el puente del río Lencero. Este puente, un arco de 8 metros, fue edificado en 1760 por el mismo que hizo los puentes de Plan del Río. El puente está casi completo, nomás le faltan las barandas. Y está en el carril, porque ahí hay 2 carriles. Se encuentra en el carril que viene de Jalapa hacia Veracruz. El carril opuesto, que va de Veracruz a Jalapa, está ocupado por un puente moderno. Bueno, y de allí, mis queridos amigos, tenemos obligatoriamente que desviarnos del camino para visitar la Hacienda del Encero. ¿Por qué? Porque Juan del Encero fue soldado de Hernán Cortés, y porque también el sitio es tremendamente histórico y significativo para la gente de Jalapa. O sea, ustedes no pueden escaparse de visitar este lugar. Aquí la hacienda, pregunta, ¿quiénes de ustedes conocen la hacienda o la han visitado? Ah, bueno, todos, perfecto. Ya sabrán lo que hay ahí. Y sabrán también que hay una capilla que mandó hacer Antonio López de Santana para la boda de su hija. Muy bien. También tenemos allí unas diligencias de tipo norteamericano que se empleaban para hacer la ruta. Las diligencias para el Camino Real, ahora llamado Camino Nacional desde 1823, se comenzaron a emplear para hacer el servicio de Veracruz a México hasta 1833. Hasta antes de ese año, los vehículos eran las famosas literas, donde un solo pasajero podía ir acostado. También, ¿cómo se llama? Las carretas de 4 ruedas, que evolucionaron de un modelo primitivo de dos ruedas nada más. Oye, pasamos el Encero, seguimos caminando, pasamos las Trancas y llegamos a Las Ánimas, a la entrada de Jalapa. Justamente, fíjense bien, pasando el Plaza de las Ánimas, donde está el Arroyo Santiago, que frecuentemente se está inundando en época de lluvia, justamente ahí, sepultado bajo la carretera, justamente en medio de los 2 carriles, se encuentra este puente antiguo.
Este puente fue edificado entre 1791 y 1799, ¿sí? Por orden del Ayuntamiento de Jalapa. Mide 5 metros de ancho y lo exploramos por primera vez en mayo de 2016. Es uno de los puentes del Camino Verde que me faltaban de documentar, pero no aparecía en el mapa, pero no aparecía a la vista. Hasta que un amigo mío, historiador de Jalapa, Pablo César López Romero, me dio el dato. Me dice: Mario, ¿por qué no me avisas en el arroyo de Santiago? Dice, es el sitio más probable donde debe estar el puente. Fui con un amigo, bajamos al arroyo y me dice: amigo, Mario, ya vamos. Dice, no hay nada. Dice, está a la entrada del túnel. Dice, no hay nada. ¿Qué digo? Aguánteme. Saco mi cámara, le pongo el flash y comienzo a lanzar flashazos al interior. Y en la tercera foto va apareciendo el puente. Lamentablemente estaba bien lleno de agua. En 2017 tratamos de entrar 2 veces, pero no fue posible. Estaba muy lleno de agua. Y afortunadamente, pues conocí a mi amigo Oscar Ortega, aquí presente, quien trabajando en turismo de aventura, él se ofreció generosamente apoyarnos con equipo de navegación para poder entrar al túnel. También pasaron varios años, pero gracias a Dios, en diciembre de 2021, cuando hicimos el viaje de Perote a Veracruz, quedé con Oscar de verlo ahí arriba, y en lo que llegamos, Oscar se adelantó y comprobó que el nivel del agua estaba casi seco. Gracias a eso pudimos entrar a pie, hicimos las mediciones y todavía nos metimos adentro del túnel, pasando por debajo de Chedraui y La Sani. Calculo que debimos haber caminado como unos 300 metros a partir del puente. Adelante, ahora sí, ya estamos en Jalapa. Y cuando yo hago esta ruta me desvío 200 metros al norte para pasar a esa hermosa capilla del siglo XX, para dar gracias a Dios por su protección, porque créanme que si era peligroso en el siglo XIX por los bandidos, ahora todavía lo es. Pero gracias a Dios, en 17 años de ser explorador, yo siempre le agradezco al Todopoderoso su protección, porque nunca me han asaltado ni a mí ni a mis acompañantes. Regresamos a la avenida 20 de noviembre, la vamos siguiendo fielmente sin desviarnos. Pasamos frente a Caxa y llegamos luego casi frente a la iglesia de la Piedad, edificada en el siglo XX también, y en el cruce con Jalapeños Ilustres. Este cruce es importante porque allí donde está el Pollo Feliz, juntito, ahí estaba la garita para el cobro de peaje cuando uno salía de Jalapa para Veracruz. Y porque los viajeros, si no querían alojarse en Jalapa, seguían todo 20 de noviembre para seguir hacia México. Y si querían alojarse en Jalapa, se desviaban por Jalapeños Ilustres, donde el terreno se va elevando. Es la iglesia de San José, que se distingue porque tiene un enorme parapeto militar. Este muro grande que ven aquí, este fue construido durante la Guerra de Independencia, cuando la guarnición realista se quedó aislada. Durante 7 meses estuvo aislada del resto del virreinato, y para evitar que los insurgentes entraran a la villa, construyeron ese muro enorme. De ahí seguimos los Jalapeños Ilustres. Y cuando hice la segunda ruta de Cortés en 2019, al igual que muchos, pues estuve buscando leyendas, relatos, estructuras, edificios, imágenes, todo lo que pudiera recordar el paso de Cortés. Pues bien, llegando a la Catedral de la Inmaculada Concepción, en la capilla de San Francisco de Asís, que se encuentra junto a la entrada, está esta reliquia sagrada que la Orden de San Francisco saca una vez al año. Y esta cruz tiene una referencia del siglo XVIII por el fraile viajero Francisco de Acofrín. Él menciona que cuando él visita Jalapa, le comentaron que esta cruz fue hecha con madera de los mástiles de las naves de Hernán Cortés. Yo en lo particular no lo creo, pero ustedes saben que cuando la leyenda se vuelve devoción, ya es imposible de quitarla. Así la probemos con todos los análisis posibles. Pues bien, este sitio, ¿cómo se llama? Fue uno donde paré y le dediqué todas las fotos que pude a estas reliquias sagradas. Generalmente cuando hago la ruta, aprovechando que Jalapa es una ciudad muy grande y tiene opciones de alojamiento, siempre hago un día de descanso, tanto para mí como para mis compañeros. Y luego, después de descansar, reanudamos el camino. Pues bien, llegamos a la catedral y giramos por la avenida Revolución. La vamos a seguir, vamos a pasar aquí afuera, y el siguiente gran objeto va a ser la iglesia del Calvario, que yo les recomiendo mucho que la visiten aquellos que no la conozcan, porque tiene unos bellísimos retablos originales del siglo XVIII. Seguimos también, llegamos a 20 de noviembre, de ahí giramos hacia la avenida Jalapa, la seguimos completa, pasamos frente al Museo de Antropología, luego llegamos al bulevar que une Jalapa con Banderilla, lo seguimos también hasta la iglesia del Sagrado Corazón, que lo ven ahí. En la esquina, antes de llegar a la iglesia, giramos hacia adentro y vamos a llegar a esta bajada a la vía del tren. Como lo pueden ver, está empedrada con bloques de basalto. El camino real entre Veracruz, entre Jalapa y Perote, está empedrado con basalto. El último tramo empedrado que le queda a Jalapa
es este. En cuanto al camino real, mide 13 metros de largo y pues estamos viendo la manera de qué manera podemos conseguir que la autoridad se fije, que los particulares colaboren también para poner una placa y preservarlos de que no lo vayan a cubrir. Porque los vecinos ya comenzaron a pavimentar. De ahí sigue la vía del ferrocarril interoceánico, la cruzamos, hay una pendiente, pasamos junto a una casa que tiene una mojonera antigua empotrada justo en la esquina. Y a 2 cuadras hacemos una curva y llegamos al puente del río Cedeño, edificado por el conquistador de Veracruz en 1804. Su arco mide 5 metros de ancho y hasta hace unos años las barandas estaban destruidas. Y en una visita que hice a Jalapa, junto con mi gran amigo el arquitecto Aldo Guerrero, aquí presente, mi presidente estatal de Profesionales de México, pasamos a ver el tramo empedrado y el puente del río Cedeño. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando vimos que las barandas ya estaban restauradas? ¿Qué significa esto? Que no es imposible devolverle a nuestros viejos puentes su antigua grandeza y su espectacular vista. Y miren, un trabajo muy bien hecho. Cruzando el puente del río Cedeño, lo primero que vamos a encontrar a 200 metros va a ser una escuela que fue puesta en este siglo sobre la famosa propiedad llamada La Venta de Juan Cedeño, quien también fue soldado de Hernán Cortés, fue también el capitán más rico de esa expedición. Él aportó una nave completa, muchos alimentos, una yegua que venía embarazada y que dio a luz durante el viaje, y suyo potrillo, según nos cuenta Bernaldez del Castillo, se escapó de la expedición cuando pasó por Jalapa. Lo encontraron un año después, lo atraparon y nos comentan que salió muy bueno para la guerra. Y reemplazó a su madre en la huesta de Cortés, porque su madre murió en la primera batalla en Tlaxcala. Pasamos la venta de Cedeño, que actualmente no podemos entrar porque no podemos localizar al dueño, y llegamos al monumento al maíz. Seguimos por la avenida principal de Banderilla, que cambia varias veces de nombre. Llegamos a la parroquia de San José, santo patrono de Banderilla. Y la parroquia es interesante porque tiene 2 etapas constructivas bien marcadas y tiene una placa en el interior que indica qué parte le corresponde al siglo XIX y qué parte le corresponde al siglo XX. Salimos de Banderilla por su calle principal, llegamos a la carretera 140 y la calle que está adelante de la carretera todavía conserva parte del empedrado en basalto del Camino Real. Lo vamos siguiendo y vamos a llegar a la terminal de camiones donde comienza la comunidad del Rosario. Ahí comienza la famosa Cuesta del Soldado, es decir, una calzada bastante empinada que se va a prolongar por varios kilómetros, porque la Cuesta del Soldado en realidad es una serie de subidas de una montaña. La cuesta termina en Cruz Verde. Bien, pasamos el Rosario y lo que tenemos más antiguo ahí son estos lavaderos que se nutren de un manantial subterráneo que todavía funciona. Seguimos por la cuesta, por la calle, ya medio pavimentada porque todavía se ve el basalto original. Luego pasamos piletas, llamadas así porque tenía unas grandes pilas de piedra. Las originales fueron demolidas en 2017. Cuando pasamos con nuestra expedición, apenas hacía un mes que las habían destruido. Y las que están ahorita junto a la carretera, pues ya fueron de reemplazo. Lo más original ahí son unas alcantarillas que están bajo la calle. Subimos la Cuesta del Soldado y llegamos al pueblo de San Miguel del Soldado. Pues bien, este año me tocó hacerlo en plena época de lluvias, créanme. De Veracruz a Jalapa sufrí bastante para protegerme del sol. Un sol inclemente, horrible. Pero ni para quejarme porque yo mismo me lo busqué. Pero de Jalapa a Perote, el problema ya no fue el sol, fue la lluvia. Imagínense que esas espantosas y terribles tormentas que inundan de San Miguel del Soldado hasta Banderilla, justamente cuando estaba yo a punto de llegar a San Miguel del Soldado, saliendo de la cuesta, me va atrapando una de esas tormentas. Hora y media bajo la lluvia. Afortunadamente Dios no me abandona y encontré una puerta de metal abierta que alguien dejó abierta ahí y que me meto porque estaba el agua un diluvio. Me meto ahí y le digo a una señora que estaba limpiando, señora, por lo que más quiera, no sea mal, permítame refugiarme de lo que pasa en la lluvia. Se apiadó de mí y pues ya me tiré en el suelo con mi mochila, pero grabé y todavía me puse a grabar un video cómo corría el agua, el diluvio cuesta abajo. Ya en cuando escampó un poquito, llegué al pueblo y me regresé a Jalapa. Dije, ¿para qué le voy a buscar un accidente? Ya regresé al día siguiente y ahora sí, un día precioso, despejado, con un cielo azul vibrante. Visitamos la iglesia de San Miguel Arcángel, edificada en el siglo XVIII y que aparece en varios grabados del artista inglés Thomas Egerton en 1836. ¿Por qué se llama el pueblo San Miguel del Soldado? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, les comento.
Les comento, en el siglo XIX, un periodista jalapeño recorrió toda la región y la gente lo más que le puedo decir fue porque creían que un soldado había llegado de España llevando una imagen de San Miguel Arcángel y la había depositado en la parroquia. Bueno, eso es una media verdad. Lo que realmente sucedió fue que uno de los soldados de Cortés, Francisco de Aguilar, al igual que Juan de Cedeño y otros más, abandonó el oficio de conquistador y se volvió ventero, lo que hoy llamaríamos un pequeño empresario hotelero, ¿no? Y justamente en la Cuesta del Soldado se estableció él ahí e hizo la primera fundación, estableció su mesón y lo administraba junto con su hermano Gonzalo Aguilar. Francisco abandonó el negocio para volverse franciscano y su hermano heredó el negocio. Con el paso del tiempo, esa fundación ya no prosperó y el pueblo quedó deshabitado. Pero el recuerdo de la venta permaneció bajo el nombre de la Venta del Soldado, en referencia a Francisco de Aguilar. Y ya luego en el siglo XVIII se hizo una segunda fundación, que es el pueblo actual, y el paraje quedó con el nombre de la Cuesta del Soldado. Pues bien, pasamos a la iglesia, de ahí nos fuimos por la avenida Insurgentes, que es el camino real, está pavimentado, pasa también otro enorme muro de contención, y en el año 2017, un amigo jalapeño muy querido por mí y colega de profesión, Francisco Marín, él tuvo el proyecto de poner unas placas para poner las orillas del camino, indicarle a la gente que pasaba la importancia de la ruta para que lo cuidaran. Consiguió con mucha dificultad el apoyo del municipio de Rafael Lucio, por un lado, y por el otro lado del de Acajete. Cada quien puso 2 placas. La primera placa, que es la que ven allí, se encuentra a la salida de San Miguel del Soldado, justo donde termina el empedrado y comienza el pavimento. De ahí bajamos, pasamos la vía del tren y comienza un tramo de 2,5 kilómetros del empedrado original, pero que está sumamente destruido. Llegando a donde está otro muro de contención gigante llamado la Muralla Grande, ahí está la segunda placa. Cruzamos la vía del tren, seguimos subiendo y desde 2 miradores se puede ver el Valle de Jalapa con el Macuiltepetl en el centro. Seguimos subiendo, luego el terreno se estabiliza, pasando otra vez la vía y sigue 2 kilómetros de empedrado muy destruido, que ahorita lo están rellenando con cascajo y troncos, y pasamos junto a un rancho lechero de la familia Franzoni. Ahí el camino está totalmente pavimentado como carretera y está junto a la carretera que viene de Acajete. Ahí se juntan las dos. Si ustedes salen junto al rancho Franzoni, van a ver cómo hay 2 caminos. El pavimentado, que está a la izquierda, que es el camino real, y un camino que sigue empedrado, más completo, que va por la derecha, pero que va en dirección abajo. Tienen que seguir el de la izquierda, que está pavimentado. Lo vamos a seguir caminando, vamos a tener una vista espectacular de las montañas del área de Quilotepec, de Naolinco. Es el tramo más hermoso de este viaje. Bellísimo. Bosques, montañas, el clima templado en todo su esplendor. Pues bien, y así vamos a llegar tranquilamente hasta Cruz Verde, que tiene un puente también del Consulado de Veracruz, hecho en 1804, y que tiene un arco de 5 metros. El puente está completo, e inclusive tiene todavía sus pilones guardaruedas para proteger las carretas de que no se fueran a desbarrancar. Pasamos Cruz Verde, llegamos a la vía del tren y a mano izquierda tenemos una fantástica vista del Cerro de la Joya, que es un volcán extinguido. Entramos por unos bosques y llegamos por la calle principal de La Joya al Parque de los Cañones. Allí hay 4 cañones y una placa que dice que por ahí pasó Maximiliano de Asturias. Bueno, en realidad Maximiliano no era español, era austriaco, era Maximiliano de Austria. Y tuve la suerte en 2020. En 2020, cuando vino la pandemia en marzo, tuve que suspender mi trabajo de investigación. Aguanté la cuarentena 81 días. Ya después me estaba yo volviendo loco, que estoy acostumbrado a estar activo. Y pues me escapé de Veracruz. Y como dicen que Dios premia a los locos también, pues se me metió la locura de hacer estudios de artillería, de catalogar piezas de artillería que estuvieran en parques y museos, y me acordé de los cañones de La Joya. Dije, bueno, pues vamos ahí. En plena pandemia, voy encontrando que la gente de Jalapa estaba muerta de miedo, con justa razón, pero la gente de La Joya muy despreocupada. Nada de cubrebocas, nada de emergencias, nada, como si no pasara nada. Pues llegué ahí y comencé a medir los cañones, calcular calibres, pesos y demás. Bueno, resulta que esos cañones, alguien dijo que eran de la batalla del 5 de mayo, lo cual es falso, porque el ejército francés no perdió ningún cañón en esa batalla. Traía 16 cañones y aunque perdió la batalla, no dejó ninguno abandonado. Estos son cañones mexicanos, están hechos de bronce. 2 de los cañones, los que están mirando a la avenida, son del calibre de 6 libras. El cañón que está mirando hacia el parque Rafael Gisela y Valencia es de 8 libras. Es idéntico al que está allí en Cerro Gordo. Y el cañón pequeño que está sobre el pedestal es un cañón de 4 libras, más o menos así.
Y pues, además de hacer el estudio, pues hice la publicación. Gracias a Dios tuvo bastante buena aceptación. Tanto así que pude conocer al exalcalde que mandó hacer esta pequeña plazuela. Y él fue el que me comentó que él fue el culpable de confundir a Maximiliano de Asturias con Maximiliano de Austria. Pues, ¿sí? Lo bueno que lo admitió. Bueno, siguiendo por la calle principal de La Joya, pasamos a una escuela primaria. Si ustedes se preguntan esos cañones de dónde provienen, bueno, resulta que saliendo de La Joya, a lo mejor algunos de ustedes los habrán conocido. Había dos cerros grandes paralelos a la carretera, uno de cada lado. Ese sitio se le llamaba la Garganta de La Joya. Era un sitio de paso militar. Tanto que los mexicanos hicieron un fortín en el lado izquierdo con 11 cañones para controlar el paso. Pero después de la batalla de Cerro Gordo, la desbandada del ejército mexicano fue tan grande que todas las tropas abandonaron los puestos de defensa. Abandonaron Jalapa, abandonaron Banderilla, abandonaron La Joya y abandonaron también Perot. Y esos cañones quedaron abandonados. Los norteamericanos simplemente los clavaron, se les pusieron un clavo en el oído para que no fueran utilizados, y luego se les abandonó en la escuela primaria. Se quedaron enterrados ahí hasta que ese alcalde tuvo la buena idea de sacar algunos, y me comentaba que en el interior de la escuela todavía quedan algunos cañones enterrados. Bien, pasamos por la escuela primaria, nos desviamos por una calle, una cuadra, y llegamos a donde está la parroquia de San José, patrono del pueblo de La Joya. Les comento que el pueblo de La Joya, ese no es su nombre original. Su nombre original era La Hoya, con H y con Y, porque el terreno, que es de origen volcánico, forma un tazón, y el promontorio donde está la iglesia es la parte central del tazón. Pero en 1934, siguiendo esa detestable costumbre revolucionaria de quitarle su nombre colonial a los pueblos mexicanos, especialmente los que llevaban nombres católicos, los pobladores les tramitaron al gobierno diciéndole que había que cambiar el nombre porque era muy feo que se llamara La Hoya. Y se inventaron que la emperatriz Carlota pasó por ahí en 1865, y qué casualidad que perdió una joya muy valiosa en el pueblo. Y a raíz de ahí le cambiaron de La Hoya a La Joya. Pues bien, y como todos sabrán, pues ahí se venden unos exquisitos quesos que no le piden nada al mejor queso del mundo. Y pues si quieren ir ahí a visitarlo, junto a la iglesia, en la parte de afuera, hay un ataúd de piedra que me comentaron que corresponde al sepulcro de un soldado que murió en el pueblo y lo sepultaron ahí. Ahí tienes una magnífica vista de todo el territorio. Luego bajamos y siguiendo la carretera nos vamos a dirigir hasta Tlaxcala o lugar del Coyote. Este tramo es bellísimo también porque son puros bosques también. Y pasando la curva hacia Tlaxcala hay un tramo del camino real convertido en carretera federal que ya no está en uso. Ustedes se meten por ahí y los van a llevar directamente por varios senderos, a veces pavimentados, a veces de terracería, en el interior de Tlaxcala, la parte rural, algo increíblemente hermoso. Bosques de clima templado y ahí lo más antiguo es el pueblo. Luego regresamos otra vez a la carretera. El camino hace algunas curvas, entra y sale de la carretera hasta que llegamos al libramiento de la carretera que va para Puebla y pasa por detrás de las vigas. Cruzamos el libramiento y a mano derecha van a ver una bajadita, se meten por ahí y van a llegar al tramo del camino real que va desde Tlaxcala hasta las vigas. Son 3,5 kilómetros de camino empedrado, bellísimo. La imagen que ven ahí, ¿cómo se llama? Ese cerro es el de la Garganta de La Joya. El cerro izquierdo donde estaba el fortín ya desapareció porque lo excavaron completamente para sacarle material, y el cerro derecho, que es el que ven ahí todavía, va en camino también de desaparecer. Bien, ese es el camino de Tlaxcala, lo ven, es una maravilla y llamaba mucho la atención a los viajeros en el siglo XVIII y XIX porque había una costra de tierra quemada. Resulta que Tlaxcala está junto al volcancillo. Para aquellos que no lo sepan, Jalapa y toda su región están en medio del campo volcánico Jalapa, que tiene varios volcanes y muchos de ellos son del tipo monogenético. ¿Qué significa esto? Que hacen erupción solamente una vez, pero precisamente porque lo hacen una sola vez expulsan toda la lava y cubren muchos kilómetros alrededor. El volcancillo fue el último en hacer erupción hace 900 años, antes de que llegaran los españoles. Su lava llegó casi hasta Jilotepec, y aquí en Tlaxcala, si buscan bien en medio de la maleza, a ambos lados del camino van a encontrar todavía huellas de la lava enfriada, y la lava enfriada produce un producto que a todo el mundo le gusta porque dicen que es de buena suerte. Es algo casi geométrico, de color negro, muy filoso. Obsidiana. Exacto, obsidiana. Si quieren buscar obsidiana, ahí lo pueden encontrar. Y de hecho parte del camino aquí está construido sobre pedazos de obsidiana. En un viaje que hicimos en 2021 encontramos un pedazo así de grande, de obsidiana, precioso. Bien, adelante.
Salimos del Camino Real en la comunidad de Encino Gacho, junto a la carretera, y a 200 metros más adelante llegamos a este negocio muy famoso de faroles antiguos. Este negocio es lo que queda de la famosa venta de las vigas, edificada no en 1525 como acaban de celebrar este año sus 500 años, ¿no? La venta de las vigas se edificó casi 40 años después y recibe el nombre de las vigas porque más adelante hay un arroyo bastante profundo donde se hizo un puente con madera de la región. En el siglo XVI los puentes y las carretas del virreinato, que estaba apenas naciendo, se hacían de manera muy rústica, con troncos pelados y atados con cuerdas. Pasamos el arroyo, pasamos junto al barrio de la Alcantarilla, donde hay una iglesia también, y dos puentes grandes del siglo XX. Y llegamos finalmente al centro de las vigas. Antes tenemos que pasar junto a una fábrica de licor, donde está una iglesia antigua, que dicen la iglesia del Calvario, donde posiblemente pudo haber estado la capilla original. Las vigas, al igual que San Miguel del Soldado, tuvo dos fundaciones, una del siglo XVI, que no prosperó, y otra del siglo XVIII, que es la responsable del poblamiento de la ciudad actual. Llegamos a la iglesia de San José. Ese ya es de bien avanzado del siglo XIX, bastante monumental. Seguimos por la calle principal hasta que llegamos adelante de una capilla que es una capilla bastante llamativa. Giramos y nos vamos a ir paralelos a la vía del tren. Hay un sendero que va paralelo. Lo vamos a seguir y sube un montecito y nos va a desviar y vamos a llegar al paraje de la Loma de Tablas, una pequeña comunidad donde el camino real bajaba desde Cruz Blanca. Lamentablemente, con la construcción de la carretera y también aquí una familia se apoderó de la parte alta de la cuesta, ahora ya no se puede seguir el camino real por ahí, que es donde debería ser. Por lo tanto, tenemos que seguir un camino del siglo XIX que menciona Alexander von Humboldt para dirigirnos hacia la Barranca Honda, pasando antes por el pueblo de Manzanillo. Nosotros venimos por esa calle y de repente vemos una torre alta que aparece así como de repente. Llegamos ahí, esa preciosa iglesia donde la gente tiene mucha devoción, es del siglo XX, dedicada a la Virgen de Guadalupe. Luego giramos y atravesamos la carretera por un viaducto, luego volvemos a subir por una cuesta y llegamos al paraje de Barranca Honda, donde hay un rancho y unos muros del camino real. Lo vamos a seguir todo derecho sin desviarnos. También ahí hay versos del empedrado completo y finalmente salimos, otra vez llegamos a la carretera. Allí hay un paradero donde ustedes pueden comer, está muy bien provisto. El lugar, si más no recuerdo creo que se llama el Limoncillo, el Naranjillo. Cruzan la carretera y ahora van a entrar en el área del rancho San Julián, famoso porque pertenece a la familia Yunes, los Yunes de Perote. Vamos a seguir viendo restos del empedrado de basalto. Llegamos al arroyo del Río Frío, que está justamente en el centro del rancho de los Yunes, y lo podemos cruzar por un tablón que dejaron ahí. Luego seguimos y llegamos a la entrada de Cruz Blanca, un pueblo del siglo XVI que ahora ha crecido bastante. Aquí lo más antiguo que van a encontrar a mano derecha del camino va a ser esta pequeña capilla del siglo XVIII que tiene bóvedas de crucería y está dedicada a la Virgen de Guadalupe. Es lo más antiguo que hay. Todo lo demás es del siglo XX. Acabando la calle principal de Cruz Blanca hay un cruce de caminos. Si toman el de la izquierda, es el camino real, los va a llevar hasta Perote. Si toman el del centro, los va a llevar hasta Cerro de León, en el municipio de Villaldama. Si toman el de la derecha los va a llevar hasta un lugar llamado Las Minas. Entonces nos vamos por el lado izquierdo y vamos a subir poco a poco el terreno por la famosa cuesta de Cruz Blanca. Acabando la cuesta, el terreno se estabiliza completamente y ya es un inmenso llano. Hay gente que dice que habla del Valle de Perote, pero eso es totalmente falso. Perote no está en un valle, está en un llano inmenso y desértico. Y lo van viendo porque al salir de Cruz Blanca se va terminando el bosque y vamos a entrar a un inmenso desierto polvoroso, tan polvoroso que los franceses decían que Perote era la ciudad más horrible del mundo. Así que podrán imaginarse. Bueno, seguimos por la carretera porque no hay otro paso por abajo. Vamos a pasar por alcantarillas modernas, cerros cortados con dinamita para abrirle paso a la carretera, con pinos preciosos. Y finalmente vamos a llegar a la comunidad de Valsequillo. Ahí comienza el municipio de Perote y vamos a encontrar un puente grande que sostiene la carretera. Ese puente es de 1940. Para seguir el camino real, antes de llegar al puente tenemos que bajar por un sendero hasta el lecho del arroyo. Allí es el famoso Río Frío. Pasamos el arroyo, el lecho es totalmente pedregoso. Luego volvemos a subir y ya llegamos
a Sierra de Agua. En Sierra de Agua vamos a encontrar los restos de una hacienda del siglo XX. Vamos a ver casas con herrajes antiguos. Y finalmente, donde la calle se junta con la carretera, está este puente, el puente del Venado, que data del siglo XIX y que fue reforzado con una armadura metálica. Eso les dará una idea de lo fuerte, pero también de lo frágil que suelen ser esos puentes de piedra. La parte más importante de un puente de arco es el centro. Si el arco se revienta, como le pasó al de Tolome y al de Paso de Ovejas, el puente queda muerto. En el camino hay un pequeño rancho con una casa antigua, un granero, que era un rancho de la hacienda llamado La Troje. Y más adelantito ya llegamos a la hacienda de San José de los Molinos, que es lo que vemos aquí en esta foto, ¿sí? Aquí el distintivo de este largo tramo es el maguey, ¿ve? Y ese en particular tiene su anécdota, porque resulta que cuando hicimos el viaje de 2017 tenía yo una novia allá en Veracruz, se llamaba Yolis, y mi novia acostumbraba a fabricar cosméticos a partir de las hojas de sábila. Extraía los cristales y los convertía en, ¿cómo me decía ella? En champú. Y de esa manera no gastaba en champú. Pues bien, como a mí me gusta consentir a mis parejas, y como donde ella vivía no había sábilas, pues me dediqué en mi colonia a buscar sábilas grandes. Y un día le llamo y digo, mi amor, vente para acá con tu equipo de cosméticos, porque te tengo una sorpresa botánica. Y ya que la llevo a cierto lugar cerca de mi casa, digo, mira mi amor, te presento a la sábila gigante. Ya para qué les cuento, que se me quedó mirando con unos ojitos de compasión y me dice, ay mi amor, dice, eso es un maguey. Y por eso mis compañeros del equipo del Camino Real, cada vez que llegamos al área de Perote y pasamos junto a ese maguey, me recuerdan la anécdota de la sábila gigante. Ya llegamos a la hacienda de San José de los Molinos, que comenzó en el siglo XVIII junto al Camino Real y se mantuvo hasta ya bien avanzado el siglo XX. Actualmente está totalmente en ruinas, está en litigio porque todo el mundo manda ahí, el gobierno, los particulares, el ejido, pero nadie le invierte dinero para restaurarlo. Y se encuentra justamente al paso del camino. Aquí el camino ya es una calzada polvorienta, aquí ya no hace falta el empedrado, y cruzaba justamente por en medio el cuartel del batallón militar, solamente que el cuartel se apoderó del camino y ya no permiten el paso. Pues bien, tenemos que ir volviendo por la carretera, llegamos a la avenida Insurgentes, allí entramos a Perote y pasamos por el cuartel de caballería de San José, que todavía existe, y si nos desviamos a la izquierda, llegamos al centro de Perote, a la plazuela donde está el Palacio Municipal y la bellísima iglesia de San Miguel Arcángel. Y si no, seguimos por la calle principal para llegar al mesón del Centenario, llamado así porque allí en el siglo XIX había un mesón para viajeros y todavía conserva la arquitectura neoclásica y un centenario de piedra dorado que está en el frontón. Adelante. Y si no queremos llegar hasta ahí, antes de llegar al Palacio Municipal, nos desviamos por la calle Guadalupe Victoria y llegamos a la fortaleza de San Carlos, que es la fortaleza abaluartada más grande de México. La que le sigue en tamaño es San Juan de Ulúa, frente a Veracruz. Fue edificada entre 1770 y 1775 para montar 57 cañones de diferentes calibres y la fortaleza fue pensada como parte de un plan militar para que en el caso que los ingleses capturaran Veracruz, las tropas que escaparan de Veracruz se juntaran con las de Jalapa y con las que vinieran de México y juntas, a 3 días de camino, pudieran pertrecharse en la fortaleza de San Carlos. La fortaleza, más que una fortaleza, es un gigantesco almacén y de ahí, todos juntos, ya bien pertrechados, podrían contraatacar para obligar a los ingleses a retroceder hasta Veracruz y echarlos al mar. Bien, aquí tenemos una señalización de todos los componentes de la fortaleza con el nombre de sus baluartes. Y pues, mis queridos amigos, aquí termina el viaje. Si quieren saber más del Camino Real, pues aquí están algunas recomendaciones de la bibliografía y unas fuentes electrónicas. Y si quieren consultar directamente con el culpable de haberlos hecho viajar tanto durante 18 días y con ampollas en los pies, pues pueden contactar a ese sujeto sinvergüenza a este número, ¿sí? O si no, le pueden escribir también a su correo, que él siempre contesta. Bien, adelante. Y eso es todo. Ha sido un recorrido muy cansado, muy agotador, Mario, muchas gracias. Al contrario, es un gusto, maestro. Una gran jornada en esta biblioteca y a nombre de la dirección del Colegio Preparatorio de Jalapa se otorga el presente reconocimiento al licenciado Mario Gaspar Covarrubias
por impartir la conferencia Legendario Camino Real entre Veracruz y Perote, ofrecida en esta sala de lectura de la Biblioteca Histórica de esta institución. Educación, Honor y Tradición, Jalapa Enríquez, 11 de diciembre de 2025. Firman los directivos, el químico Francisco Guillochín Hernández, director, y el subdirector, arquitecto Salvador Hernández Suárez. Muchísimas Muchas gracias también por estar con nosotros. Y aquí hay algunas publicidades. Y por favor, la foto. Y listo. Felicidades.